El porfiriato fue una etapa difícil e importante en México, en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia durante más de 30 años. México estaba envuelto en una profunda crisis general, pero en especial económica a causa de las diversas guerras que lo habían azotado. Los caminos estaban plagados de bandidos, la delincuencia en las ciudades a la orden del día. El trabajo escaseaba y las inversiones extranjeras no arribaban a México, ante la falta de garantías tales como la seguridad y demás servicios. En el área económica, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras, para lo cual ofreció a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocios en México. La minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos, las actividades bancarias y en general las comunicaciones, fueron las principales actividades económicas de la época, que atrajeron inversiones de empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Gracias a las inversiones tanto extranjeras como nacionales, se reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Esto permitió que mejoraran las condiciones de la vida de la clase media y de los profesionistas. No obstante, los beneficios de esta prosperidad no llegaron a los otros sectores de la población, como a campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas. Ciencia, tecnología y cultura a fines del siglo XIX. Empezó un proceso de modernización en nuestro país, debido al cual la vida en algunas ciudades tuvo cambios notables. En general, la tecnología transformó la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Por ejemplo, se construyeron numerosas vías ferroviarias, lo cual ayudó al fortalecimiento económico de diferentes zonas del país. Además, también se introdujeron otros transportes como el automóvil, el tranvía eléctrico y la bicicleta. Las comunicaciones y otros avances tecnológicos modificaron la vida de los mexicanos. Con la generación y el uso de la electricidad se favoreció una actividad nocturna más intensa en las ciudades. Por ejemplo, el cinematógrafo ofreció nuevos espacios de diversión y esparcimiento a la sociedad. La cámara fotográfica representó un medio para perpetuar escenas cotidianas y personajes de la época. Y los teléfonos se volvieron el contacto entre los comercios y las familias adineradas que tenían acceso a este medio de comunicación. Sin embargo, la introducción de estos avances hizo más evidentes las desigualdades sociales en el país, y el crecimiento económico fue solo para unos cuantos. Las ciudades fueron el escenario en donde se podían observar con claridad los enormes contrastes entre ricos y pobres. La sociedad porfiriana y los movimientos de protesta. Una vez establecidas las reformas liberales, el país continuó con el problema de la propiedad de la tierra. El gobierno puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia, ofreciéndolas a quienes tuvieran recursos para adquirirlas. Algunos empresarios y hacendados compraron grandes extensiones de tierra y formaron latifundios. Aunque de esta forma aumentaron la producción agropecuaria, afectaron a otros sectores de la población como las comunidades indígenas y campesinas, y a pequeños rancheros quienes perdieron sus propiedades y no pudieron competir con los grandes hacendados. La mayoría de la población no poseía siquiera una parcela para sembrar, ni podía trabajar de forma independiente a causa de la falta de recursos, por lo que tenían que trabajar como obreros en las fábricas o como peones en las haciendas. Tanto en el campo como en las fábricas, la jornada de los obreros y peones era de 12 a 15 horas diarias. Recibían un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Con frecuencia se les pagaba con vales en lugar de dinero, para comprar en las tiendas de raya,
que pertenecían a las propias haciendas y donde se vendían a costos muy altos los alimentos básicos. Esta forma de comprar los obligaba a solicitar préstamos por adelantado, que muchas veces generaba endeudamiento de por vida. Además, en las haciendas frecuentemente eran maltratados. Esta explotación era posible porque no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Los mejores puestos eran para los extranjeros y se dejaba de lado a los trabajadores mexicanos. Ante esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos y asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista. Entre las huelgas más importantes destacaron la de los mineros de Cananea, Sonora, en 1906, y la de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, en 1907.